pero que decimos nosotros. San Ignacio, cuando estaba en sus primeras correrías en España, explicaba la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. La Inquisición lo encarcelaba y le prohibía hablar de eso. Y él decía, si yo digo errores, corríjanme, pero si hablo bien, entonces no pueden prohibirme hablar. Al fin se cansó, porque le decían que tenía que tener un título para hablar de eso. Y se fue a París a sacar un título. Y eso fue providencial para él y para la Iglesia. Las diferencias son tres. Hay tres cosas que faltando ellas o faltando una de ellas, el pecado no es mortal sino venial. Y son, primeramente, materia grave; segundo, conciencia clara; y tercero, voluntad entera. Primeramente, la materia tiene que ser una cosa seria, una mentira oficiosa, por ejemplo, que no hace daño a nadie, que uno la dice para disculparse o para evitar que venga una visita molesta. No es materia grave. Y tiene que haber conciencia clara de que lo que uno hace es serio y está mal. No es necesario que uno diga, quiero perder mi último fin, quiero apartarme de Dios, quiero ofender a Dios, porque eso nadie lo dice. Basta que tenga conciencia de que está haciendo una cosa mala, porque la conciencia es el representante de Dios en nosotros. Ofendemos la conciencia y ofendemos a Dios directamente. Por último, es necesario que haya voluntad entera. Aunque parezca mentira, en el hombre muchas veces hay voluntad dimediada, o seminula, o nula, cuando está bajo el influjo de una pasión o de un impulso violento que él no ha querido ni ha previsto, porque si lo ha querido y lo ha previsto, sí, entonces es responsable de todo lo que haga después, aunque en el momento de hacerlo no tenga voluntad plena, pero la tenía cuando se puso en ese estado, como por ejemplo emborracharse. El que se emborracha es culpable de lo que hiciera después, porque lo hizo, se puso en ese estado voluntariamente, es decir, abandonó el timón, y una vez que uno abandona el timón puede naufragar tranquilamente, porque una cosa es cuando el timón se rompe por el viento, el timonel no tiene la culpa, pero si lo abandona es culpable. De manera que en cualquier otro caso el pecado es venial, como decimos, es decir, es fácil de perdonar. Venia significa perdón, disculpa, permiso. Los paganos tenían la idea de que pecado era romper una norma ética que muchas veces venía de la sociedad, en realidad venía de la sociedad, pero los cristianos sabemos que es más grave que eso. Hay otra cosa sobre eso, junto con eso, que es la ruptura con Dios. No es una ruptura de la ética humana, sino una ruptura con Dios. No es que los pecados de los paganos fuesen diferentes de los pecados de los cristianos. El pecado siempre es pecado, pero ellos no lo sabían y nosotros lo sabemos. Lo sabían vagamente, que los dioses vengaban los pecados, sobre todo los pecados grandísimos, horribles. Está llena la mitología de ejemplos de castigo de los dioses por pecados horribles, que solían transformarlos a los pecadores en alguna cosa, en un árbol, en una piedra, en una bestia, o mandarlo al infierno en el cual ellos creían y describían diversos tormentos, etcétera, etcétera. Pero no sabían que pecar es que se peca delante de Dios, que pecamos contra nuestra conciencia, o sea, delante de Dios. De manera que hay una ruptura trascendente tan grande que ni siquiera la podemos entender bien con nuestra razón, porque todo lo que toca a Dios tiene cierta infinitud, dice Santo Tomás, y así todas las cosas que miran directamente a Dios son en cierto modo infinitas, como por ejemplo la humanidad de Cristo, la Santísima Virgen Madre de Dios, el infierno y el pecado por el cual se merece el infierno, son en cierto modo, sobrepasan en cierto modo la capacidad de la razón humana. ¿Por qué? Dios es invisible y estas cosas que tocan directamente a Dios son también en cierto modo invisibles. A algunos hay que decirles que no es tan fácil hacer un pecado mortal, a las conciencias muy delicadas, pero a otros hay que decirles que es muy fácil hacer un pecado mortal, por lo tanto que no
que se vigilen mucho, que tengan cuidado y que no abandonen nunca el timón. Amados hermanos, tenemos aquí otra vez la conocida parábola del buen samarita. Que responde a la pregunta de un letrado: ¿quién es mi prójimo? La cual pregunta nace a su vez de otra pregunta: ¿cuál es el mandato primero y principal? Y esta nace de la pregunta general: ¿qué debo hacer para salvarme? De manera que el diálogo de Cristo con el letrado corre así. Primeramente, ¿qué debo hacer para salvarme? Cumple los mandatos. ¿Y cuál es el resumen de todos los mandatos? Ahí tienes la ley de Moisés: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿El que dice el maestro Hillel o el que dice el maestro Shammai? Y entonces Jesucristo cuenta un cuentito teatral y devuelve la pregunta diciéndole: ¿cuál te parece que es el prójimo? El samaritano. Entonces vete y haz lo mismo y déjate de discusiones teóricas. Jesucristo fundó la cristiandad en este momento. Esta es la ley fundamental, como la constitución de la cristiandad. Están frente el Evangelio y Moisés por un lado, el Talmud y Shammai por otro. Es decir, la religión judaica desviada que había de seguir adelante después de Cristo, al margen de la iglesia y enemiga de la iglesia, basada más en el Talmud que en la Biblia, como dije el domingo antepasado, el día de la Asunción. En estos días un amigo me mostró el libro de un judío español llamado Cansinos Asens, que es un crítico y lingüista famoso, muerto hace poco, que se llama Las bellezas del Talmud, donde dice esto mismo, que la religión judía hoy se basa más en el Talmud que en la Biblia. De manera que Cristo aquí suprimió la benevolencia y la beneficencia hebrea del Talmud, o mejor dicho, la superó, coronándola con la caridad cristiana, fenómeno nuevo en la tierra, porque este samaritano hace con el herido desconocido una caridad, no solamente una beneficencia de dar $2 o 2 denarios al posadero, sino que lo cura con sus propias manos, lo cura personalmente durante los días que pudo, y después, como tenía que marcharse, lo dejó encargado al posadero. Esta parábola debió caer como una bomba en el auditorio, porque está pintada con colores vivos. Es un hombre odiado racialmente, un samaritano, el cual es puesto como ejemplo, el cual hace una caridad insigne con un desconocido, más aún con un extranjero, más aún con un enemigo de él. Y eso después que 2 correligionarios del herido, es decir, de la misma religión que el herido, correligio, lo habían abandonado y despreciado, y eso 2 miembros del clero. De manera que Cristo pintó un cuadrito, digamos, con colores chillones. Cristo no pintaba con grises, ni con tenues, ni con mezclas, pintaba con colores puros, como dicen los pintores. Esta parábola pone una especie de caridad espectacular llevada al extremo como ejemplo, pero no quiere decir que sean todas las maneras de caridad que existen. Es una caridad particular de un individuo hacia otro individuo. Pero existe la caridad intelectual, la caridad cívica, la caridad familiar, llamémosla así, y otras. La caridad intelectual
se le puede llamar así a la caridad de aquel que, sacándonos del error, nos lleva a la verdad. Nadie me hace un bien más grande, dijo Platón, que aquel que desde el error me lleva a la verdad. Y lo mismo repitió después Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y ese fue el oficio de Cristo, esa fue la caridad que ejercitó principalmente Cristo. Para eso nació, para eso vivió, para eso trabajó, para eso formó a sus apóstoles, para eso fundó su iglesia y finalmente para eso murió en la cruz. Id y enseñad a toda la gente. Este es el oficio del doctor sacro, del cual dijo el profeta Daniel: los que enseñan la justicia a otros resplandecerán como estrellas por perpetuas eternidades. Esta caridad eximia es la de los que imparten la caridad, la verdad, no cualquiera, sino la verdad salvífica, la verdad salvadora, con gran trabajo y a veces con riesgo de su vida. Es la mayor caridad que se puede hacer. Y después de esta viene otra caridad que podríamos llamar la caridad cívica, que es la de los grandes gobernantes y los grandes guerreros que mantienen el bien común de muchos, es decir, mantienen el orden de la sociedad civil y el orden de la sociedad religiosa. A estos el Dante los pone en el sexto cielo, después de los doctores sacros, los cuales los pone en el octavo cielo, en la esfera fija, donde están las estrellas fijas, pone en el cielo de Júpiter a los grandes caballeros, digamos, que han luchado en el mundo por el bien de muchos, como Godofredo de Bouillon o Carlomagno. Él pone 6 nombres allí, entre los que están en ese cielo de Saturno, de Júpiter, en el más alto lugar del cielo después de los doctores de la fe. ¿Y cómo defienden el orden? Defienden el orden haciendo justicia, defendiendo a la justicia. ¿Y cómo defienden la justicia? Y la defienden no siempre con discursos, sino también con la violencia a veces, con la fuerza, cuando es necesario. Y no dice el cristianismo que no hay que recurrir nunca a la violencia. No dice eso el verdadero cristianismo. El cristianismo adulterado de Tolstoy y de Rousseau y de Romain Rolland y de Gandhi dice eso, no el cristianismo verdadero. Y no dijo Jesucristo que no había que hacer resistencia al mal. Claramente en el Evangelio hay un pasaje donde dice que no se resista al mal. Con lo mismo que dijo Gandhi, aunque Cristo no lo dijo tan bien como Gandhi, según dice Lanza del Basto. Gran Lanza del Basto, que estaba acá 2 veces predicando un cristianismo mejor que el cristianismo de acá, por supuesto. No, Cristo predicó la no resistencia al mal como consejo a los santos, como consejo de perfección, pero no suprimió el orden natural, no lo podía suprimir, el cual orden natural tiene que ser defendido, a veces por la fuerza, cuando es atacado por la fuerza también, es decir, en defensa propia, no de una persona, sino de toda una sociedad, de toda una agrupación, de toda una colectividad de gente. Es lícito usar la violencia y es debido también usar la violencia cuando es necesario. Esa es la doctrina del cristianismo. Pero Jesucristo nunca usó la violencia. Sí, acuérdense de las 2 limpiezas del templo. Excepcionalmente y en una forma diminuta, digamos, usó la violencia en 2 ocasiones. La Iglesia creó en Europa la caballería occidental y con ella hizo la Europa cristiana, que ahora está periclitando, que se está aparentemente disolviendo. No sabemos si vendrá una resurrección, una restauración de la Iglesia, pero si viene va a ser por medio de la caballería y por medio del honor militar. Sin la fuerza no se puede resistir al comunismo, el cual usa la fuerza y la mentira. Solamente puede ser resistido con la verdad y la fuerza.
porque con la verdad sola no, con discursos no le van a hacer nada. Más discursos saben ellos, hasta más no poder cuando se ponen a hablar, no acaban nunca. De manera que la fuerza tiene que ser resistida con la fuerza, con la espada solamente, no hay más remedio. Por eso la Iglesia creó el ideal del guerrero que pone su fuerza y su vida al servicio de la justicia. En un tiempo en que ya no existe la caballería, ni siquiera la caballerosidad, todavía la palabra caballero es una palabra noble, un timbre de honor entre nosotros. Y por último está la caridad familiar, que se hace de particular a particular, el amor paternal, el amor conyugal, el amor filial, la amistad, la benevolencia, la beneficencia, la magnificencia, la munificencia, la cortesía, todas las virtudes que dependen de la caridad, la cual está bastante abandonada hoy día, aunque no está del todo abolida, porque si estuviera del todo abolida, yo ya no estaría vivo. La caridad dura todavía en el mundo cristiano, dijo el Papa recientemente en una locución en Castel Gandolfo. Aunque las grandes caridades, la caridad intelectual y la caridad cívica parecerían haber desaparecido del mundo, vive todavía la caridad particular. Y ahora habría que hablar de la no caridad, que es, para hacer el sermón bien actual y no irreal y teórico, habría que hablar de la contracaridad, de la falta de caridad y de la caridad falsificada que existe en el mundo en forma ingente. Habría que explicar la profecía de Cristo que dice: llegará un tiempo en que, a causa de que sobreabundará la injusticia, se apagará la caridad en muchos. Porque no hay que olvidar que estamos en tiempo de guerras y rumores de guerra continuamente. La guerra convertida en la institución cotidiana de la humanidad, institución permanente y común de la humanidad. Y la guerra es la más tremenda falta de caridad que existe. Y más todavía las guerras modernas, que son guerras atroces, no son guerras de caballeros, son guerras de caníbales. Las dos grandes guerras y todas las que vienen desde las guerras napoleónicas hasta nuestros días se han vuelto una cosa atroz donde no se respeta ya, no digo la caridad, pero ni el honor, ni la decencia, ni la justicia, ni la consideración con el enemigo, de ninguna manera no se respeta nada. Pero ese es un tema muy amargo y se acabó el tiempo. Amados hermanos, esta es la poética parábola de los pájaros del cielo y de los lirios del valle, que cuentan que una institución norteamericana pidió a la Santa Sede la declarase un aditamento poético a la doctrina de la moral cristiana. Si es verdad lo que cuenta Andrés Suárez, no sé. Poética es, a los poetas siempre les han interesado los pájaros y las flores. Los poetas quisieran ser ruiseñores, andar volando de rama en rama, mirar el mundo desde arriba, estar libre de la pesadez del cuerpo, tener alas ligeras, por el aire volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a las flores con los versos de mayo y perderse en el viento sobre el trueno del mar. Sí, pero este evangelio es serio, hay que decirle al poeta. ¿Y por qué es serio? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debes renunciar al Premio Nacional de Poesía de 300.000 pesos que no mereces y para el cual ya has sobornado a 3 jurados, y que debes dejar de hacer versos sin sentido, sin ritmo y sin rima, y ponerte a trabajar. Ah, no, dice el poeta, yo soy poeta pero no tanto.
Es serio porque Cristo resuelve acá lo que llaman la cuestión social. Cuestión social es un mal nombre, por no decir cuestión del dinero. Esa cuestión ha existido siempre, pero hoy día se ha vuelto insoluble. Escriben centenares de libros enormes, voluminosos, mamotretos, para resolver científicamente la cuestión social y no la resuelven. Y en realidad, si se traducen esos libros en términos de moral cristiana, se reducen a unas cuantas palabras. Estas palabras que se leyeron acá, que dice San Pablo en su tiempo, o sea, avaricia, injusticia, resentimiento, codicia de riquezas, venganza, envidia, demagogia, desorden político, mentira, embuste. Acá dice una cantidad de cosas así San Pablo en la epístola de hoy. Desenfreno, superstición, discordia, celos, enojos, discusiones, disensiones, sectarismos, envidias y crímenes, y excesos de toda clase. Todos nacen de la codicia de dinero y también de la envidia de los que no tienen dinero. Todas esas inquietudes actuales que llaman con el nombre de cuestión social. Y hasta que no se haya puesto un poco de remedio a esa desaforada persecución del dinero, que hasta los gobiernos parece que no tienen que ocuparse nada más que de la economía, como dicen, de la productividad. Y no hay ninguna otra cuestión que tratar. Siendo así que la única misión del poder político, es decir, de los gobernantes, son tres cosas: la justicia, la guerra y los caminos. Es lo único que tiene que hacer. No tiene que meterse a comerciantes, a la importación y la exportación, y regular los precios, y todas las demás cosas esas son ajenas al menester del político, y por lo tanto las hacen mal. De manera que Cristo solventó brutalmente y poco científicamente la cuestión social, exhortando a algunos a que vendan todas sus posesiones y lo den todo a los pobres, y a todos los otros, que venzan el apego del dinero, despreocupándose un poco o del todo de lo que ha de pasar el día de mañana, que se ocupen, que piensen en el día de hoy, que ya tiene su trabajo, y mandando al infierno a todos los ricos, a todos los malos ricos, aunque él dijo ricos simplemente, pero por suerte, había un amigo de él, José de Arimatea, que fue el que lo enterró, el cual dice el Evangelio expresamente que era rico, de manera que no todos los ricos son malos ricos, pero para abreviar, Cristo dijo ricos. Pero resulta que esta solución va contra la productividad, contra la economía política. Cristo no sabía economía política, no sabía sociología, y era un estadista mucho menor que Benjamín Franklin. ¿Quién dijo esto? Otro poeta, Sarmiento. Yo no quiero acordarme mucho de Sarmiento porque en la prensa del viernes pasado da la noticia de que un profesor de La Plata estaba dando una conferencia acerca de la muerte de Sarmiento y se quedó muerto repentinamente allí. Y la prensa dice que esa muerte es altamente y verdaderamente simbólica. Palabras de honor, son cosas textuales de la prensa. ¿Simbólica de qué? Dice, de las dos primeras cosas, de tres cosas. De las dos primeras no me acuerdo. La tercera dice, porque en ese momento estaba evocando el espíritu de Sarmiento. De manera que anda vivo y haciendo de las suyas por ahí el espíritu de Sarmiento. De manera que mejor que no lo evoquemos mucho, y si nos obligan a evocarlo, llevándonos a todos los profesores jubilados a rendir homenaje a Sarmiento, al Consejo Nacional de Educación, a oír un discurso de Ilia y poner un ramo de flores allí, si me obligan a mí, por lo menos voy a estar todo el tiempo con los ojos cerrados y con las orejas también, si puedo.
En definitiva, no me interesa que ande el Espíritu Sarmiento por ahí o no ande. Lo que me interesa es saber si realmente esta solicitud terrena va en contra de la prosperidad de las naciones y de la felicidad de los pueblos. ¿Qué es solicitud? Solicitud es desasosiego, inquietud, angustia. Dicen los filósofos hoy que todos tenemos algo de eso. Desde el nacimiento, dicen que Adán ya tenía eso antes de pecar. No digamos nada después de pecar. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser compuesto, demasiado compuesto, compuesto de cuerpo, vida y espíritu. El animal es compuesto solamente de cuerpo y de ánima. Es un cuerpo animado, por eso no es angustiado, a no ser que lo corramos con un palo. Pero entonces tiene miedo. El miedo es miedo de algo, la angustia es miedo de nada. Y existe en el hombre. Por eso, porque tiene espíritu y el espíritu es embrollón, peleador y embromón. Aunque dice San Pablo en la epístola de hoy que es al revés, que es la carne la que es peleadora. Dice que la carne milita contra el espíritu, caro autem militat adversus spiritum. La carne mueve, pelea al espíritu. Por lo tanto tenemos a este cuadrúpedo o bípedo dotado de una cualidad que es la inquietud. ¿Qué pasa entonces? Dicen que en algunos se convierte en religiosidad y en otros se convierte en perversidad, en afecto demoníaco, en desesperación, y en la mayoría se convierte en solicitud terrena, es decir, en una especie de inquietud por los bienes de este mundo, sean los que sean. Y Cristo intenta convertir esa inquietud toda en religiosidad, es decir, ponernos a hacer de ella una escuela que nos esté recordando continuamente a Dios, recordando la misericordia de Dios, porque librarnos de ella del todo no nos vamos a librar, vamos a vencerla, vamos solamente a dominarla, pero no la vamos a extinguir en nosotros, porque parece como que estuviera en nuestra misma naturaleza. Y esa es la lección de hoy. No es fácil, pero se puede hacer. Despegarse de la afición al dinero, enteramente, dice Cristo, ni siquiera pensar en el día de mañana. Invita a algunos a despojarse de todos, a no tener nada, a depender exclusivamente de la bondad de Dios y de la bondad del prójimo. Pero después vienen los teólogos y dicen que por un año se puede guardar dinero sin quebrar el voto de pobreza y sin dejar de ser un buen religioso. Y va, si se puede por un año, ¿por qué no por 2? Y después viene por 3, y después empiezan a amontonar riqueza también los religiosos. El día de mañana trae su propia congoja, dijo Jesucristo. Preocupémonos del día de hoy simplemente. Pero hoy día se preocupan hasta de lo que va a pasar dentro de 150 años, que dicen que va a haber el doble de población en el mundo de lo que hay ahora. Y para evitar que entonces dentro de 150 años haya hambre, entonces hay que eliminar o suprimir los nacimientos ahora para que no crezca demasiado la población del mundo, de manera que se preocupan, se acongojan no por el día de mañana, sino por el día de un siglo y medio después. A ver, eso no es cristiano. En el fondo eso es negocio. Todas esas instituciones universales que hoy día se ocupan de ayudar al prójimo y libertar a las naciones atrasadas. Ahora hay un negrito aquí que anda en nombre de la UNESCO inspeccionando toda la educación argentina. Por supuesto, él tiene una educación mucho mayor que cualquier argentino, porque no sirve ningún argentino, viene él de allá, de Europa, a inspeccionar, o del Asia, a inspeccionar. En el fondo son negocios también,
son buenos puestos para una cantidad de gente que ayuda al prójimo o no ayuda. Acá van a dar 39 millones para hacer una, no sé, un Consejo Nacional de Educación nuevo, no sé qué, la UNESCO. Pero son 39 millones que se lo han sacado antes a la República Argentina, o si no se lo han sacado, se lo están sacando poco a poco, progresivamente. De manera que no lo sacan ellos de su bolsillo, sino que al contrario ponen una parte en su bolsillo y debería volver Hipólito Yrigoyen acá, que se mandó mudar de la Sociedad de las Naciones con gran espanto de todas las otras naciones, de que una pequeña nación de América del Sur despreciase a esa comunidad de las 128 o 248 naciones